Buenos días o tardes, según corresponda. Yo soy Danielizet Cruz Pérez y yo voy a iniciar con el tema principal de esta exposición. A lo largo de esta exposición vamos a hablar sobre los tipos de palabras. Algunos de ellos. Yo voy a hablarlo de manera más general y mis compañeras van a extenderse más en el tema. Empezaré por los sinónimas. Los sinónimas o sinónimos, como los conocemos más comúnmente, son esas palabras que son diferentes, pero tienen un mismo significado. Por ejemplo, tenemos rápido y veloz. Estas son diferentes palabras, pero ambas significan lo mismo. Por lo tanto, esto las convierte en sinónimas. Los sinónimos también los utilizamos comúnmente cuando queremos darle otro sentido a una oración o un texto. Por ejemplo, podemos pasar una oración texto de informal a formal gracias a los sinónimos. Y la oración va a seguir significando lo mismo, pero va a tener otro sentido. También los podemos usar, por ejemplo, cuando no queremos que una palabra se repita mucho en un texto. Para eso usamos los sinónimos. De ahí tenemos los antónimas. Los antónimas son básicamente lo contrario a los sinónimas. Son las palabras diferentes que significan cosas contrarias. Por ejemplo, tenemos grande y pequeño o calor y frío. Como estas significan cosas contrarias, se convierten en palabras antónimas. De ahí tenemos las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son ese tipo de palabras que comparten, es una sola palabra que comparte diferentes significados. Por ejemplo, tenemos la palabra carta. Nos referimos a ella tanto como una carta que escribimos a un familiar, a un amigo o por trabajo. Pero también tenemos las cartas que usamos para jugar, por ejemplo, uno, o baraja o memorama. Esas son las palabras polisémicas. Es una palabra que comparte diferentes significados. De ahí tenemos las palabras homónimas. Estas palabras son las que se escriben o se pronuncian de una misma manera, pero tienen diferentes significados. A simple vista, escuchando su definición, se confunde fácilmente con las polisémicas. Hay que tener en cuenta que en las homónimas también nos referimos a la pronunciación de las palabras. Como ejemplo de las palabras homónimas tenemos vaya. Vaya, vaya y vaya. Tenemos vaya escrito con B-Y y al escribirlo de esta manera nos referimos a las frutas. Cuando hablamos de valla con V y con doble L, nos referimos a una cerca, por ejemplo, que rodea una casa. Y cuando tenemos valla con V Y, nos referimos al verbo de ir. De ahí solo nos quedan las palabras monosémicas. Las palabras monosémicas, como su nombre lo dice, de mono, que es uno, es una sola palabra que cuenta con un significado. Como ejemplo tenemos la palabra fotógrafo. Sabemos que fotógrafo es la persona que se especializa en tomar fotografías. Pero si nos ponemos a pensar, fotógrafo no cuenta con otro significado. Por lo tanto, eso la convierte en una palabra monosémica. Con esto yo termino mi parte de la exposición y continúan mis demás compañeras. Hola, mi nombre es Vanessa Yedel Castillo Jiménez y hoy estaremos hablando sobre las palabras polisemia. Bueno, en el prefijo empieza por poli, que da a entender que es de varios. Entonces, las palabras polisémicas son las que se escriben igual, se escuchan igual, pero tienen diferentes significados. Uno tiene que apoyarse mucho sobre el contexto. Este tipo de palabras más que nada las he escuchado en películas animadas, caricaturas, programas de televisión y hasta entablando una conversación, pero sobre todo en memes. Un ejemplo de esto es sobre la hoja. Hoja puede ser de la hoja del árbol o una hoja donde escribe uno. Banco, un banco donde uno se sienta o un banco donde se puede sacar dinero y así. También puede ser banco de sangre y todo ese tipo de cosas. Como había dicho anteriormente, más que nada lo escucho en memes y creo que ya es como una cultura popular o algo que la mayoría de las personas están acostumbradas a ver.
Aquí traje algunos que son no tan graciosos, pero pues sí se adaptan al tema. Por ejemplo, aquí está un señor que le dice a otro señor, usted nada, o sea, entendiendo de que usted no sabe nadar para nada. Y entonces el señor le dice, es que no traje el traje. Y a entender de que no trae la ropa adecuada para meterse a bañar. Aquí hay otro más chusco y un poquito complicado de entender, incluso me trago al hablarlo, pero hay mucho calor. Es sobre una llama, el animal. Llama, de llamar. Llama a llama, otro animal. Aunque nosotros sabemos que no se puede hacer, pero pues así va. Y luego llama en llamas. O sea que la llama literalmente tiene fuego. Y así consecutivamente. Como ya dije, son diferentes tipos de factores donde se puede utilizar. También otro que se me viene a la mente es cuando, no sé, por ejemplo, le quiero decir a mis papás que quiero tomar clases de salsa, pero ellos, en vez de entender lo que yo quise decir, que eran clases donde uno baila salsa, ellos me meten a una clase donde aprendo a hacer diferentes tipos de salsa. Entonces es donde decía que se tiene que ayudar mucho sobre el contexto. Y bueno, eso es todo. Más que nada, también hay otros que, por ejemplo, aquí me encanta cuando me topo y le está diciendo otro topo, son imágenes que se pueden entender fácilmente. Y bueno, gracias. Buenos días, mi nombre es Esbelli Escobar Ramírez. Dando continuación al tema, yo les voy a explicar las diferencias que existen entre la polisemia y la homonimia. Primero, redefinamos qué es la polisemia. La polisemia es una palabra que puede tener distintos significados, sus significados pueden variar. Y la homonimia son palabras que se pronuncian de la misma forma o se escriben de la misma manera, pero su origen es distinto. A simple vista notamos que son casi iguales y podríamos confundirlas, pero la clave para identificarlas está aquí, en su etimología, que es su origen. Las palabras polisémicas provienen del mismo origen. A diferencia de estas, las homónimas tienen un distinto origen. La otra manera para identificarlas es por su clasificación gramatical. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que al buscarlas en el diccionario encontraremos las palabras polisémicas en la misma clasificación, en la misma fila, pero las palabras homónimas se encontrarán en distintas filas, lo que se refiere a que no provienen del mismo origen y ahí identificamos cuáles son los cuáles. Para que quede más claro, voy a dar algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de palabras polisémicas. Por ejemplo, la primera es la palabra banco, que puede definirse como banco de dinero o banco como una silla. La otra palabra es río, que puede definirse como un cuerpo de agua o del verbo reír. Y en las palabras polisémicas homónimas tenemos la palabra vaya, vaya con V, con B, Y y con V y doble L. Tal vez suenan de la misma forma, pero como notamos, se escriben de distintas maneras y tienen significados distintos cada una. La palabra vaya se refiere al verbo, proviene del verbo ir. La palabra vaya, esta palabra se refiere a una fruta y esta se refiere a una cerca. También hay palabras que son homónimas, pero a la vez llegan a ser algo polisémicas. Por ejemplo, esta puede referirse a valla de cerca o valla de armazón, de donde se colocan anuncios. Puede variar también del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, unas palabras pueden llegar a ser en un lugar polisémicas, pero depende de la lengua de la que nosotros hablamos. Concluimos con que las palabras polisémicas y homónimas sí tienen sus distintos significados y la clave está en su origen y en su clasificación gramatical.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aixa Reyes Guzmán y junto con mi equipo voy a explicar qué es la sinonimia. Bueno, antes que nada hay que entrar en detalles. ¿Qué es la sinonimia? Se le conoce como sinonimia al fenómeno semántico que se produce cuando diferentes significantes están comprendidos en el mismo campo semántico, lo cual explicaré a continuación. Principalmente presentan significados iguales o parecidos. Bueno, ¿se imaginan que todos al escribir o leer usáramos las mismas palabras o que las palabras solo fueran eso, que solo tuviéramos una manera de llamar las cosas? De esta manera la literatura no sería posible. Bueno, ahora como les dije, voy a mencionar qué es el campo semántico. El campo semántico es un conjunto de palabras que están dentro de la misma categoría y se comparten significados. Ahora la clasificación. La sinonimia se divide en dos, directa o absoluta e indirecta o relativa. Explicaré ambas a continuación. Directa o absoluta. Se produce cuando ambas palabras son equivalentes, por así decirlo, y significan lo mismo ante todos los contextos posibles. Ahora la indirecta relativa. Esta quiere decir que las palabras pertenecen al campo semántico, mas no son equivalentes y pueden variar según el contexto. Sin embargo, todo esto es más que teórico, porque siempre va a existir un matiz. A continuación voy a explicar con algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, analicemos las palabras bajar y descender. Son sinónimos, ¿no? Hay similitudes en su función gramatical, sin embargo, cuando probamos la intercambiabilidad, que es cuando los ponemos en diferentes contextos, pasa lo siguiente. El equipo de alpinistas descendió por la mañana. Y luego, el equipo de alpinistas bajó por la mañana. De este modo no se nota tanto y parecieran que son sinónimos absolutos, ¿no es así? Mas no es cuando usamos las anteriores, así. Según Darwin, el hombre desciende del mono. Según Darwin, el hombre baja del mono. Ya no piensas del mismo modo, ¿cierto? A esto se refiere con que los sinónimos son indirectos o relativos, pues no coincidieron en todos los contextos. Ahora, según el lingüista John K. L. Lyons, existen 3 reglas a seguir para que los sinónimos sean absolutos. 1. Que todos los sinónimos de las palabras sean idénticos. Que las palabras sean sinónimos en todos los contextos posibles. Y 3. Que sean semánticamente equivalentes, es decir, que ambas definiciones sean iguales o muy parecidas. También explican que cuando estas condiciones no se cumplen, se considera sinonimia parcial. Ojo, que no hay que confundirlo con la cuasisinonimia. En fin, los sinónimos tienen una gran utilidad a la hora de hablar, resumir o parafrasear, y son de gran ayuda para comunicarnos y decir lo que realmente queremos de manera adecuada. Hola, yo soy Erika Natalie Maldonado Lázaro y mi tema es la antonomía. Bueno, para empezar le voy a explicar qué es el razonamiento verbal. El razonamiento verbal es la capacidad de razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, relación, ordenación y significados. Este razonamiento verbal es muy importante en la sociedad, sin embargo no todas las personas lo han desarrollado por completo. Es por ello que las escuelas llegan a hacer pruebas o actividades que implementan este razonamiento, con la completación de frases y el ordenamiento de frases y algunas pruebas de redacción para ver la capacidad de argumentación del alumno, la comprensión de textos, así como su análisis, y también para analizar, criticar y la realización de conclusiones. ¿Cómo se puede llegar al razonamiento verbal? Con la redacción y con un
lenguaje muy variado. Ahí es donde entran los antónimos. Los antónimos son ideas opuestas o contrarias a otras. Por ejemplo, frío y caliente son contrarios, no son lo mismo. Los antónimos se clasifican en 3 partes graduales. La idea es opuesta con ciertos niveles. Por ejemplo, negro y blanco, entre ellos puede haber gris. Complementarios. La palabra anula por completo a la otra. Por ejemplo, vivo y muerto. No se puede estar vivo y a la vez muerto. Y el otro vendría siendo recíprocos. Los significados dependen el uno del otro. Por ejemplo, entrar y salir. Y también vendría siendo lo que es vender y comprar. No se puede comprar algo si no lo están vendiendo y no se puede vender algo si no se compra. Bueno, eso ha sido mi tema de la antonomía. Gracias por su atención. Con esto concluye la exposición de este equipo y hablando por todos sus integrantes, agradecemos la atención prestada.